Hola, ¿cómo estamos? Pues aquí felices y contentos cumpliendo nuestro primer año en Entre Firmas. Hola Gastón, hola Carlos allá Hola, atrás. hola Mafer, hola Carlos. Sí, ya se fue un año, caray, qué rápido. La verdad ha sido todo un reto que se está empezando a cumplir, y digo empezando porque creo que vamos a platicar de lo que ha sido y lo que debe ser y lo que esperamos de Entre Firmas. Sí, oye Gastón, ¿te acuerdas? Pues no sé si lo hemos contado en el programa, pero esto nace un día que pues estamos en un restaurante comiendo con otros amigos y de Oye, qué repente bueno que como que, dices comiendo. sí, bueno, cuando yo me fui estábamos comiendo, Ok. ustedes se quedaron. Y justamente los dos platicamos de que teníamos ganas y era como, oye, ¿y por qué no? Y a mí me han propuesto, ¿y qué tal si hacemos? Y pues un día nos sentamos y tuvimos un Zoom con Carlos, se lo propusimos y dijo, va, órale, me lanzo a ser el productor de esto, a ver qué resulta, ¿no? Sí, yo creo que a veces, y es algo que yo tenía o tengo todavía, el hecho de dejar algo, ¿no? Y no me estoy yendo ni me estoy muriendo, y ni siquiera cerca, pero como que se nos olvida que yo creo que tenemos que aprender a compartir. Y yo he dicho que compartiendo es como más aprendes. O sea, en la medida que compartes y que externas y que das, entiendes mucho de lo que estás dando. O sea, cuando yo he dado clases y yo sé que tú das clases, yo es cuando más derecho he aprendido al escucharte y de repente escuchar las burradas que dices porque las he dicho. Y yo mismo digo, híjole, ahora sí, quién sabe qué dije. Y a lo mejor nadie se dio cuenta, pero tú sí. O a lo mejor al estar hablando te cae el 20 de algún asunto que estás viendo, dices, ah, mira, esto es por aquí, ¿no? Entonces, sí, es algo que yo tenía muchas ganas y que no había platicado, de hecho, realmente con nadie hasta que efectivamente nos sentamos un día y fue como de, quiero hacer un programa, ¿no? Y los dos al mismo tiempo yo también, ¿no? Y fue un poco así, y creo que está empezando a dar frutos, no para nosotros, Mafer, no sé tú qué opines, sino la idea es que estos frutos sean hacia afuera y que la gente que lo ha venido siguiendo, que lo escucha, que se inquieta por lo que estamos hablando, esa es la que debe de estar empezando a obtener ese beneficio, ese fruto, porque además y no lo quiero decir así, pero asesorías gratuitas, la verdad hay que aprovecharlas, de quien sea, no porque seamos tú y yo, ni voy a echar ahorita flores durante el programa, pero sí es importante porque mucha la gente que ha venido aquí con nosotros ha dado sus experiencias, nos ha contado qué le sucede, cuáles han sido sus broncas, qué dudas ha tenido, cómo lo ha resuelto. Claro, y como dices bien, la verdad es que en el camino, conforme hemos tenido diferentes programas, 52 ya, o sea, increíble, te vas dando cuenta que para nosotros el derecho de autor es como la teoría. Ahora aterrízalo al aro del circo, aterrízalo al piso de la coreógrafa, aterrízalo a la partitura, aterrízalo, porque bueno, pues en la teoría todo está muy bonito y es muy explicable, ¿no? Y es muy fácil de entender, pero las cosas no son teoría, ¿no? La vida es práctica. Y bueno, por eso a mí me ha gustado tanto este programa porque efectivamente, como dices, Gastón, a partir de escuchar a nuestros invitados, me doy cuenta de que el derecho de autor es un mundo, porque en el mundo de las artes hay diferentes formas de manifestarlo y por lo tanto también diferentes formas de explotar las creaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, por ejemplo, te cuento, el programa de Julia Barrios, la coreógrafa, porque no solamente era coreografía, ¿no? Conforme ella nos iba explicando, uno iba pensando, y la música, y la iluminación, y el vestuario, y el maquillaje, y el guión también de la propia obra escénica. Entonces, vas cayendo en cuenta en que pues hay un todo ahí, ¿no? Sobre todo en la obra de danza, por ejemplo, ¿no? Muy parecido a, al teatro, ¿no? Muy parecido al cine. Y entonces, lo que yo tenía como obra de danza, que para mí era muy fácil clasificarla en
coreografía, la registras y se acabó, te das cuenta que no es así, ¿no? No sé si a ti te ha pasado con alguno otro de nuestros invitados que fue como el Illuminati. No, mira, a ver, acá dice una cosa que es bien cierta y que es algo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, desde que empecé a estudiar esta materia de la propiedad intelectual en general y particularmente la cuestión de derechos de autor, de lo complicado que es aterrizar la ley a la práctica. La ley parecería de una lectura sencilla, ¿no? Es una ley que lleva muchas definiciones, que te define autor, que te define derecho de autor, que te define obra, que te define derechos conexos. O sea, es una ley que parecería que te lleva muy de la mano, pero cuando la bajas a la vida, cuando te preguntan, como bien dices, de la coreógrafa, cuando se te acerca un cliente, por ejemplo, en su momento que llegó Blue Demon, o lo que veíamos con Eduardo Varela en tema de música, y te preguntan, oye, ¿lo puedo usar? Yo que soy un personaje, el personaje es un derecho de autor o no, oye, quiero ponerle música a unos cuentos que voy a leer, pero yo realmente lo que leo son cuentos, pero entonces la música, ¿qué papel juega? Y te vas dando ahora sí que cuenta de lo extenso que es el tema del derecho de autor, lo complicado y todas las aristas que tiene en el uso de ese derecho. O sea, cuando yo leía la ley por primera vez y veías, bueno, pues obras que literarias y musicales, yo la verdad, cuando empezaba, y mucha gente creo que lo piensa igual, te centras a la literario y a la música, ¿no? Y luego a la obra audiovisual, que solamente es el cine, ¿no? O sea, todo lo demás como que lo dejas por fuera y te vas cine, literatura, música. Pero el derecho de autor es mucho más, lo acabas de decir, es coreografía, es guión, es edición, que por ahí hay un tema que creo que va a valer mucho la pena que invitemos a la gente de la Asociación de Editores, pero de obra audiovisual, porque también modifican una obra y también le dan vida y le dan ritmo a una obra audiovisual, pero ellos no son autores, ¿no? Hay muchas cosas ahí que de repente en la ley no te acaban de cuadrar, pero que están y que cuesta muchísimo trabajo aterrizarlas, Mafer. Y creo que a lo largo de estos programas, como bien dices, el tema del circo, ¿no? Por ejemplo, caray, todo un reto para mí hablar con una persona del circo, porque yo decía, bueno, ¿y qué le vamos a preguntar? Y no, con sus propias experiencias te vas dando cuenta de lo que significa el derecho de autor también dentro del circo, ¿no? Claro, vámonos a un corte, pero yo creo que exactamente eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el tema es, la verdad, sí es inagotable. Vámonos al corte y regresamos. Hola, aquí Carla. Estuve en el programa en el que hablamos sobre el circo y quería mandarle unas felicitaciones al programa porque es un excelente programa y yo se lo recomiendo mucho a todo el mundo siempre. Y no tengo una anécdota para contar, pero sí quiero decir que el otro día llevaba mi camiseta del santo y entonces alguien me dijo como, oh, qué padre tu camiseta. Y ya yo les dije, sí, ¿y sabes qué? Hay un episodio de Entre Firmas donde hablan sobre el derecho de autor en la lucha libre. Entonces luego ya les conté todo lo que dicen en el episodio y todo, y la gente pues le interesó muchísimo, obviamente, y yo voy por ahí siempre haciéndole promoción al programa porque es un gran programa y espero que el próximo año me vuelvan a pedir que les mande un videito y lo haré con mucho gusto porque es un excelente show. Felicidades, feliz cumpleaños. Hola, soy Leo Moreno, soy diseñador gráfico, ilustrador e historietista y quiero mandarle un gran saludo y una felicitación al equipo de Entre Firmas por el gran trabajo que hacen en su canal y bueno, me parece que el esfuerzo que llevan a cabo es totalmente relevante y nodal para que toda la gente que requiere adentrarse más en el mundo de los derechos de autor pueda hacerlo como de una manera afable y escuchando como las experiencias de otros profesionales de distintas áreas. Entonces, pues bueno, enhorabuena, les mando un gran saludo y que vengan más actividades. Hasta luego. Ya estamos de vuelta y efectivamente, bien lo dijo Gastón al principio, este programa planteaba ser un reto, pero un reto para que nosotros, como abogados, obtuviéramos clientes nuevos. Planteaba un reto porque lo que proponemos
es informar y compartir la información que hemos ido adquiriendo por experiencia en estos años. Por lo tanto, los invito de verdad a que le den like, a que nos sigan y a que lo compartan. Y más allá de compartirlo, que se involucren, que pregunten, que manden propuestas de temas que les gustaría que tocáramos, porque de eso se trata este programa, de aprender todos juntos, como lo hemos venido haciendo tú y yo, Gastón. No, 100%, Mafer. Yo, la verdad, y de veras, a mí mi intención no es buscar una clientela a través de un programa. Creo que sería absurdo de nuestra parte siquiera sentarnos a intentarlo. Creo que habría otras plataformas y otras cuestiones. Y te diría todavía hasta más ridículo, menos dándoles a veces respuestas a problemas cotidianos de ellos. Entonces, ya para qué me van a venir a ver. Es que ese no es el problema va mucho más allá, el problema va a entender desde qué demonios son los derechos de autor, como lo hemos platicado, este reconocimiento del Estado a los creadores de obras literarias y artísticas que además tienen dos derechos, ¿no? Los morales y los patrimoniales, y que luego se nos olvida que al final del día el autor lo que quiere es la explotación de la obra. Hemos hablado mucho, ¿no? Del tema de explotar, porque la gente que ha pasado por aquí vive y come de su profesión y vive y come en buena medida de lo que sucede con los derechos de autor. Y la posibilidad de explotar las obras ya sí conlleva la necesidad de una asesoría. Ya no solo es ir a registrar mi obra o no, porque lo hemos platicado que el derecho de autor se protege sin la necesidad de tener un registro, que también confunde mucho a la gente porque dice, pues ya no lo voy a registrar porque ya está protegido. Yo siempre les digo, sí, pero ¿cómo lo vas a probar? ¿Cómo vas a probar que tú eres el autor de esa obra? Lo ideal es que vayas y lo registres. Y si no quieres ir con un abogado porque se te hace muy caro el registro, ok, ve al Indautor, te van a asesorar, te van a ayudar, hay un expresautor, hay gente, pero ya para hacer negocio, o sea, ya para explotar tu trabajo, tus obras, sí necesitas de esa asesoría porque ya vas a firmar contratos, ya vas a hacer negocio, ya te van a poner letras en un papelito que luego leerlo es complicado. Lo hemos platicado, Mafer, aquí, y casi la constante es esa, ¿no? Yo de derechos de autor no sabía nada, no, a mí nunca me platicaron de derechos de autor en la escuela, no, yo jamás he tenido acceso a los derechos de autor, no tengo ni idea qué es eso, pero todos han firmado contratos, pero todos han cerrado negocios y muchas veces te vienen a buscar ya que lo hicieron y dicen, es que firmé esto, licenciado. ¿Quién te dijo que lo firmaras? No, pues nadie, porque yo una vez vi que no pasaba nada y que la obra y que los derechos morales y patrimoniales y pues no le entendí bien, pero ya me habían puesto la lana, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones sí, y lo hemos insistido y lo insistiremos a lo largo de los programas, que espero sean muchos más, que necesitan de esa asesoría, porque aunque parezca que la ley es, lo decía yo, medio autoexplicativa, hay muchas cosas que van más allá y ya que lo pones en un documento, ya la cosa cambia. Entonces creo que el tema de buscar ese beneficio económico, porque para eso la mayoría de la gente crea sus obras, sí necesitas de una guía, de una mano, de otros ojos que vean ese documento para que no te metas en broncas, ¿no? Sí, fíjate que justo creo que lo comentábamos hace unos días. Bueno, pues en una clase que doy, yo lo que les proponía a mis alumnos era que buscaran un contrato que ya hubieran firmado, ¿no? Y que ese contrato lo íbamos a revisar en clase y que era importante que ellos marcaran en su contrato, después de leerlo, las cláusulas que les parecía que corrían en su favor y las que sentían que iban en su contra. Entonces, bueno, una de las personas del curso marcó en rojo lo que creía que iba en su contra y en verde lo que iba en su favor. Y justamente cuando lee una de las que estima que va en contra, que era darle derecho de preferencia a la editorial, eh, después de leerla le digo, no, fíjate que esa va en verde, esa es en tu favor. Ella no la había entendido. Y creo que eso es muy común con nuestros invitados, que de repente nos contaban precisamente que el lenguaje que se utiliza en los contratos, pues es un lenguaje jurídico. Y normalmente ellos se fijan en lo que van a recibir y cuándo lo van a recibir. Tan, tan. Nunca jamás se fijan si es en exclusividad, si es sin exclusividad,
por cuánto tiempo, ¿no? Las formas de explotación de la obra, que bueno, para aclarar es explotaciones, la forma en la que se utiliza la obra que me reditúa económicamente, que me genera una remuneración, ¿no? Entonces, hay un lenguaje jurídico como también lo hay en el arrendamiento, ¿no? Como cualquier negocio jurídico, que requiere que un experto te ayude a entender qué es lo que dice, para que tú sepas si lo firmas o no lo firmas, o si intentas modificar lo que dice esa cláusula. Y eso es como muy constante, ¿no? En lo que hemos visto en estos 52 programas. Sí, sí, creo que es algo que preocupa, por un lado, porque te estás dando cuenta que pudiera ser que del lado o de un lado de la mesa, pues a alguien no le gusta o no le interesa que el autor se asesore, ¿no? Y que llegue a firmar simple y sencillamente lo que está ahí por su bien, ¿no? Dice, no, pues esto es por ti, es por tu bien, todos lo firman, ¿no? Esto es como cuando le decías a tu mamá quiero ir a tal fiesta y le decías que todos van a ir, pues tú no vas, ¿no? Y es un poco aquí eso, o sea, es que todos lo han firmado, sí, pero yo no lo voy a firmar. Déjame revisarlo, déjame ver qué dice, déjame que alguien me explique, ¿no? ¿Qué dice ese contrato? ¿Qué dice ese documento? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué es eso de mi imagen, mi voz? ¿No? Estos que de repente los atributos y las características de la personalidad te ponen y dices, bueno, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿No? Lo que hemos platicado mucho, que si a perpetuidad, que si ese derecho de preferencia, son cosas que son términos estrictamente jurídicos, que llevan una connotación legal absoluta y que yo no me atrevería, por ejemplo, a meterme a construir mi casa, ¿no? O sea, ni a llevar mi contabilidad, ni a automedicarme, aunque todos lo hacemos de alguna manera. Pero sí me receto a veces, ¿no? Un whisky o me Un receto mezcal, sí, ¿cómo no? una michelada y eso, pero creo que no le hago mucho daño a mi organismo. Bueno, Mucho, no mucho, ¿no? Pero no me recetaría mi contabilidad, ¿no? O sea, no diría, ay, pues yo voy a hacer mi contabilidad este año y voy a presentar mi declaración anual porque pues yo la neta creo que no, pues este año no le debo mucho al fisco, ¿no? Como que me late que por lo que he escuchado y eso pasa mucho. Entonces, sí es importante que entiendan que la parte donde ya te vas a beneficiar de esa obra, la tienes que cuidar, porque al final del día no deja de ser tu obra. O si no es tuya, ¿no? Que hemos hablado del encargo, o sea, que muchos de repente empiezan a confundir, ¿no? Es que esto, no, pues me lo encargaron, pero ¿cómo te lo encargaron? ¿Quién te lo encargó? No, pues me dijeron que era para fulano, ¿no? O lo hice yo para mi empresa, que también sucede mucho, gente que trabaja en las empresas que simplemente dice eso no es mío. Bueno, habría que ver cómo está tu contrato, que tú lo platicabas también un día, ¿no? oye, fíjate, y eso es bien interesante. Me recuerda dos programas que tuvimos, el de Rodrigo, que habló de la agencia de publicidad, ¿no? Como ellos sí Sí, tienen bien claro que ellos están trabajando para alguien y que lo que ellos están produciendo es del cliente, ¿no? No es de ellos. claro, Sin embargo, tú y yo sabemos, y ese día creo que lo comentamos, ellos siguen teniendo derechos morales como autores, digamos, de esas creaciones, ¿no? Y eso como que ellos no lo tienen, ni siquiera les pasa por aquí. Y el otro es el de Angélica, cuando hablamos de las traducciones, de los guiones que se hacen sobre las traducciones de las producciones audiovisuales, y que la verdad es que ahí nos dejó con el ojo cuadrado cuando nos dijo que ni siquiera contratos hay, ¿no? O claro. sea, ya deja que ni entiendas el contrato. No hay contratos, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, ¿no? Donde ya todo el mundo se mueve por plataformas y no hay contratos. Sí, no, Es increíble. es tremendo, eso es tremendo. Déjanos ir un corte antes de que nos regañe nuestro muy querido productor, don Carlos, y regresamos para seguir platicando de lo que ha pasado este año. ¿Qué tal? Mi nombre es Salvatore Vitale y quiero extender una felicitación al programa de Entre Firmas por su primer aniversario. Les mando un abrazo muy fuerte. Mafer y Gastón, muchísimas felicidades. Más de 50 programas se dice fácilmente, sin embargo, ustedes han logrado hacer algo muy importante en la difusión de los derechos de autor y todas las ramas legales que van implícitas en el ejercicio de la industria del entretenimiento. Por favor, continúen así divulgando los conceptos legales
para las personas que no necesariamente sean abogados y que sigan los éxitos? Bueno, pues estamos de regreso en este entre firmas de un año. Me acuerdo cuando mi primer hijo cumplió un año y es que es importante, o sea, el primer año de vida de todo es importante, no es como un ya llegó, ya está aquí, ya es en serio, ya vamos para adelante, ¿no? Y en eso, Mafer, creo que hay algo que yo creo que es importante que lo repitas y que nos lo repitas a todos. Y que además quiero dejar aquí en este programa la invitación total y absoluta a todos aquellos que lo han visto, que lo ven, que espero lo vean más adelante. No solo gente cercana a nosotros, no amigos que a lo mejor por metiches nos han visto y que se han de repente medio quedado y hasta nos preguntan cosas de, ay, no sabía esto, ¿no? Mi mamá, ¿no? Que de repente me dice, no sabía a qué te dedicabas, mijito, ya veo que esto es muy amplio, que hay mucho tema aquí, ¿no? Y que además les dejo la invitación abierta a cualquiera que tenga dudas, que tenga alguna inquietud, que nos diga y que venga, que platiquemos de sus experiencias personales. Aquí no estamos buscando traer simplemente gente famosa eso no es un programa de entretenimiento, ¿no? Esto no es un tema de vamos a hacernos aquí famosos, sino un tema de vamos a tratar de ayudarnos los unos a los otros y si alguien quiere venir, está abierto, ¿no? Alumnos tuyos, alumnos míos que están en la maestría, quien quiera venir aquí a platicarnos de lo que ha vivido, de sus experiencias, esto está abierto, esto es para ustedes. Y tomando eso en cuenta y estas cuestiones generales, siempre ha estado la inquietud de esto de las ideas, ¿no? El mundo de la idea y la idea y la idea, y todo el mundo dice, tengo una gran idea, que luego de ideas pasan a ideotas y a problemotas y tal. ¿Qué pasa en ese mundo de las ideas, Mafer? ¿Cómo lo aterrizas? O sea, porque eso es uno de los grandes problemas que yo he visto a lo largo de este año, de yo tenía esto y de repente ya no supe qué hacer y para qué lo registro o qué tan complicado es que es muy caro. ¿Cómo funciona? Y ojo, creo que vale la pena, y tú que te llevas más, porque a ti te quieren mucho más que a mí, que comprometas al director de registro del INDAUTOR para que venga y algún momento nos explique todo este proceso, pero yo sé que tú lo sabes muy bien, Mafer. Oye, pues primero quiero agradecerle a tu mamá que nos vea, oye, eso está buenísimo. Gracias, mamá de Gastón, por seguirnos y por vernos y compártalo con sus amigas. Y la verdad es que sí, yo creo que una de las cosas más complicadas de parte de nosotros, los abogados, es cuando, abogados de propiedad intelectual, derechos de autor y propiedad industrial, es cuando la persona viene y nos cuenta, yo traigo este proyecto o traigo esta idea, ¿cómo la protejo? Y entonces te la empieza a contar y entonces yo me imagino esos programas cuando empiezas a hacer números, ¿no? Y ecuaciones y empiezo a decir, ah, mira, esto es una obra, ah, esto puede ser una marca, ah, esto puede ser una reserva, ah, esto puede protegerlo como un secreto, ah, y entonces tienes que como tú también como abogado aterrizarlo en papel e ir viendo las diferentes, los diferentes elementos que componen la idea o el proyecto y ser muy honesto también, ¿no? Ser muy honesto y decirle, mira, esto sí es protegible porque la ley lo permite, ¿no? Cae, digamos, dentro de lo que la ley de propiedad industrial o la ley de derechos de autor dice que se puede proteger, que merece protección. Entonces, en el caso de las obras, bueno, pues ¿cuáles? La ley dice, hay una lista en el artículo 13 de varios tipos de obras. Las obras musicales, las obras dramáticas, las obras de cómputo, las obras literarias, obviamente. Y a mí me da mucha risa cuando digo, bueno, las obras literarias, y te dicen, no, pero bueno, es que la mía no es literatura, la mía es una obra didáctica, ¿no? Y digo, no, es que esa también se protege como obra literaria. Y entonces, precisamente, ese es uno de los puntos que es importante aclararle a la gente, ¿no? A la persona que te consulta. Entonces, yo creo que Gastón, en este caso, igual que a ti, debe pasarte esto, empezar como a desmenuzar lo que nos presentan como idea o como proyecto y encontrar en qué cajita, ¿no? De la protección intelectual va.
Yo soy muy fan del derecho de autor, no tanto del tema de propiedad industrial. En algunas cosas le entro, sobre todo en la parte marcaria, en las otras no, porque reconozco que no soy conocedora de la materia de, por ejemplo, de la patente. Entonces siempre les recomiendo, bueno, a ver, esto es un invento o puede ser un invento y lo ideal es que consultes a un abogado que sepa propiedad industrial, ¿no? Para que te ayude a discernir si esto cae o no cae, o tiene o no tiene protección. Entonces, y sobre todo, una cosa que me dijiste hace poco, ¿en dónde la quiere proteger? ¿No? Porque, por ejemplo, el derecho de autor, pues si tú registras una obra en México, ese registro te es válido en cualquier parte de los países que han firmado el convenio de Berna, que son muchísimos, ¿no? Lo dan por bueno. ¿Por qué? Pues porque, como lo dijiste hace unos minutos, la protección es automática. En el caso de la propiedad industrial, no, ¿no? Entonces tienes que ir registrando, como en los países en donde quieres hacer uso de una marca, ¿no? O el tema de la patente. Entonces, sí, me encantará traer también a invitar a nuestro querido Jesús Paredes, espero que se anime a venir a platicar la importancia del registro, porque lo dijiste muy bien, la obra está protegida, pero ¿cómo lo demuestro? Y ese es otro tema que también tendríamos que tocar. ¿Qué pasa con la herencia de los derechos autorales? ¿No? A lo mejor podemos invitar a un notario No es cierto. para que platiquemos de ese punto. Oye, y es todo un problema, o sea, el derecho sucesorio y el ejercicio de los derechos una vez que fallece una persona, es más, el tema del plazo, ¿no? De cuántos años tengo yo esa protección y qué protección es la que tengo, o sea, esa parte de la explotación, los 100 años después de muerto el autor, y en materia de derechos conexos que están alrededor del 75, o sea, sí hay muchas cuestiones que son delicadas, que tienen ya una necesidad de estudio, y por eso eso es la insistencia nuestra no de vengan a verme a mí, sino de vayan y busquen un abogado. Digo, si somos nosotros, qué padre, pero no es un tema nada más de ego y de postura o de pose de abogados, de consúltenos, pero es que sí hay temas ya delicados, hay cuestiones complejas, ¿no? Decías tú en el tema del registro, ok, sí es internacional y sí se te protege, pero si vas a entrar a un litigio, ¿no vale la pena registrarlo de cualquier manera en Estados Unidos? ¿No valdría la pena registrarlo en España? O sea, te vas a ir con tu certificado del indautor a litigarlo a España. O sea, eso ya es técnico, ¿no? O sea, ya es una cuestión que va mucho más allá de la mera protección, porque si lo proteges o tienes necesidad de protegerlo, es porque algo ya puede pasar o algo ya pasó. Y entonces sí se complica. Y antes de que pase, lo ideal es tener estas protecciones. Ya lo mencionabas, ¿no? En materia de marcas, en materia de patentes, se juega diferente. No deja de estar dentro de esta materia de la propiedad intelectual, pero tiene unas reglas muy distintas al derecho de autor, empezando porque no hay reconocimiento del Estado, ¿no? Cuando yo leo la ley y me dice el derecho de autor es ese reconocimiento que te hace, el que te reconozca quiere decir que es algo que ya tienes y yo reconozco que es tuyo. Y acá en la propiedad industrial te otorgan derechos, o sea, porque tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Ya sea de patentabilidad, que si la obra es nueva, que si es una invención aplicable, y las marcas, que no haya una marca similar en grado de confusión ya registrada, que desde cuándo la vienes usando, o sea, ya hay unas reglas muy diferentes, y sí necesitas que alguien te lleve de la mano para que no solo lo entiendas, sino lo hagas bien, y el día de mañana que tengas, ojalá y no, pero un problema, estés cubierto. Y entonces cuando le lleves esto a un abogado, porque no lo vas a litigar tú, y esa es una realidad, te diga, mira, sí lo registraste bien, sí está bien hecho, sí me sirve, sí es una buena prueba, adelante, vayamos a ejecutar. No hemos hablado ni nos hemos metido todavía, y creo que es algo que también lo tenemos pendiente, al tema del litigio, ¿no? Al tema de cómo llevo esta parte ya de que registré, que yo soy, que yo hice, ¿cómo la llevo al tribunal? ¿No? ¿En dónde lo litigo? ¿Cómo lo litigo? Y no se trata de venir a dar una clase de derecho procesal administrativo, pero que sepan que sí tienes derechos, que sí se ejercen, y yo sí quiero decir que tanto en el indautor como en el INPI, la verdad, funcionan.
y sí son dos institutos donde puedes ir a buscar esa protección de los derechos. Y además, en muchos casos en materia de derechos de autor hay delitos. Entonces, toda esa protección que te da la ley no solamente es per se a la obra en el momento de su registro, digamos, de que esa idea materializada esté protegida, sino que puedas ejercer y beneficiarte también del uso que hagan no autorizado de tus cosas, que es otro terreno, ¿no? Y bueno, vamos a un corte, vamos a regresar. Me quedé picado ahorita con eso que acabas de decir. Vamos y venimos. Venga. Muchas felicidades Entre Firmas por un año de ser un espacio para reflexionar sobre el derecho de autor. Abrazamos con mucho cariño a Fernanda y a Gastón y esperamos que este sea el primero de muchos años de éxito. Si no has escuchado el podcast, búscalo, está en Spotify. Hola amigos de Entre Firmas, muy feliz por este primer aniversario que cumplen y agradecido todavía de que me hayan invitado a participar. Creo que es un programa muy necesario en este momento de la industria donde se están debatiendo cuestiones muy importantes sobre quién es el verdadero autor y cómo se le debe de reconocer a los autores ese derecho. Ojalá sean muchos años más y todas mis bendiciones. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos de regreso y este tema que comentaste, Gastón, creo que no hemos hablado en algún programa de delitos, ¿no? Pues el uso no autorizado de una obra, lo que se conoce también como la piratería, no hemos hablado del plagio, y mira que el plagio está bastante presente en estos momentos, ¿no? Todo el mundo habla de plagio. Sería interesante saber en qué momento se constituye, se configura un plagio. Hace poco me tocó dar una clase en una universidad y hablábamos del plagio académico, ¿no? Y era bien curioso porque para algunas instituciones, por ejemplo, otro día lo comentamos, pero para algunas instituciones hablan del autoplagio. Y eso me dio mucha risa porque, bueno, pues en ninguna parte encuentras que tú te puedas plagiar a ti misma, ¿no? Entonces, eso, bueno, tendremos que comentarlo con alguien de academia, que ellos nos expliquen qué consideran que es un autoplagio. Y bueno, pues simplemente yo quiero agradecer este gran año que hemos tenido. Quiero agradecerles a todos y a todas las invitadas que nos han aceptado venir a platicar y compartir sus experiencias. Y como dijiste hace unos minutos, me encantaría que el público, que autores, que agentes literarios, que gestores culturales, que usuarios de obras se animen a venir a plantearnos una situación en la que podamos platicar qué pasa de eso en relación con los derechos de autor o con los derechos de propiedad intelectual en general, ¿no? Entonces, este programa, pues para mí ha sido sensacional, este año de trabajo, y ojalá alguien se anime y levante la mano y diga, yo voy, ¿no? Ahí voy con ustedes, hablemos y ahí lo dejamos. Claro, no, de verdad que sí, hay muchos temas ahí que espero que vayamos poco a poco desmenuzando y platicando con todos ustedes. Y sí, gracias a Carlos, de veras, Carlos, por todo este año, por tu paciencia, por la dedicación, por hacer que el programa se vea bonito, que nos veamos bien, que cuando nos trabamos nadie se entere y que las burradas que decimos no salgan al aire. Y Mafer, gracias también a ti por todo este año, porque ha sido de verdad muy enriquecedor para mí escucharte, porque es muy diferente platicarlo y lo que empezó en esa comida, que no fue borrachera. Yo sí tengo para que dejarte perfectamente tu nombre limpio y sano. Yo después no me acuerdo si me quedé o qué hice, pero tú te fuiste perfecta de la mesa como lo que eres. Pero sí es algo que creo que vale la pena agradecerles a los dos y agradecerle a todos los invitados. No quiero dar un solo nombre porque ahora sí entiendo cuando dicen no quiero omitir a nadie, ¿no? Cuando te subes al estrado a dar un agradecimiento. Y no quiero omitir a nadie, mi memoria no es tan buena para acordarme todos los invitados, pero a todos y cada uno se los agradezco mucho. Los estaremos molestando seguramente para invitarlos, para volver a platicar
de algunas de las experiencias y cómo ha cambiado a lo mejor lo que han hecho a lo largo de este año. Entonces, aquí estamos, espero que sigamos mucho tiempo más y la invitación abierta a todos los que quieran venir y participar en este programa. Gracias y nos vemos en la próxima emisión de Entre Firmas, segundo año.